Hola, en este tema vamos a ver los cálculos que vamos a tener que tener en cuenta en cualquier aplicación de cualquier instalación fotovoltaica que vayamos a desarrollar. Es decir, son todos los cálculos que hay en común con independencia de la aplicación que vayamos a darle a la fotovoltaica. Entonces, vamos a empezar por algo muy importante: ángulos de orientación y de inclinación. Los ángulos de orientación e inclinación son importantes saberlos para, en la medida de lo posible, respetar a la hora de colocar nuestros módulos fotovoltaicos, nuestro campo generador, porque eso nos va a permitir tener la producción óptima, ¿no? Y disminuir las pérdidas por orientación e inclinación. Habrá veces que lo podamos cumplir y habrá veces que no lo puedas cumplir, porque por circunstancias del terreno o geometría de los techos, pues no puedas ser capaz de colocar los módulos con su orientación y su inclinación óptima. Pero bueno, sí que debes saber cuáles son estos ángulos. ¿Bien? Entonces, pues ahí tienes un esquema. Yo entiendo que es bastante representativo, por eso lo utilizo mucho. Me gusta enseñarlo. Y es un módulo pues con una cierta desviación respecto al sur y con una inclinación. El ángulo de orientación, ¿cuál es? El ángulo con el cual ponemos a mirar el módulo, ¿vale? La orientación del módulo. En el hemisferio norte, el ángulo de orientación óptimo es el sur verdadero, y en el hemisferio sur, el ángulo de orientación óptimo es el norte verdadero. ¿Vale? Nosotros tenemos dos maneras de definir ese ángulo de orientación. Podemos decir que el ángulo de orientación en un eje cartesiano es el 180, si es el sur verdadero, si está 5 grados desviado hacia el oeste respecto al sur verdadero, pues serían 185 grados, o podemos definirlo como un ángulo azimutal, que realmente a la larga pues es más fácil, ¿no? Si tú tienes un ángulo azimutal de 5 grados, quiere decir que está 5 grados desviados hacia el oeste, y si es de menos 5 grados, quiere decir que está a 5 grados desviado hacia el este respecto al sur verdadero, ¿vale? Esto es importante que lo sepas, es decir, que tú puedes nombrar el ángulo de orientación o bien bien teniendo como referencia un eje cartesiano donde el norte es 0 y el sur es 180 grados, o pues un ángulo azimutal, ¿de acuerdo? Donde el ángulo de desviación es siempre respecto al sur, teniendo como 0 relativo el sur. Y luego tenemos el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, ¿de acuerdo?, nos va a definir qué altura o qué inclinación, como su nombre indica, le tenemos que dar al módulo respecto a una superficie horizontal. Es importante que recuerdes que es respecto a una superficie horizontal. ¿Por qué? Porque si nos encontramos en un techo en el que el techo ya tiene una inclinación de 5 grados y hacemos nuestro cálculo y nos dice que el módulo tiene que estar inclinado 15 grados, pues que sepas que esos 15 grados es respecto a una superficie horizontal, con lo cual, si el techo ya tiene una inclinación positiva de 5 grados, la estructura fotovoltaica que tendremos que adquirir será de 10 grados, no de 15 grados. Porque si la compramos de 15 grados, cuando lo instalemos, el módulo tendrá los 15 grados de la estructura más los 5 grados del techo, ¿vale? O sea que recuerda que es siempre respecto a una superficie horizontal. ¿Y cuál es el ángulo óptimo de inclinación? Bueno, pues lo podemos obtener con esa fórmula. Es una fórmula muy sencilla que viene de un desarrollo de ecuaciones de geometría solar muy largo y que queda simplificado en esta simple fórmula, que es 3,7 más 0,69 por la latitud del lugar. ¿Vale? Vamos a ver, y esto es un pequeño truco, que en las latitudes que son muy cercanas al ecuador, se puede aproximar muy fácilmente el ángulo óptimo de inclinación con la latitud del lugar, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo. Es decir, que si estamos a 5 grados o a 10 grados de latitud 10 grados, pues podemos decir que el ángulo de inclinación óptimo es 10 grados. Sin embargo, esa aproximación para latitudes más altas, por ejemplo 40 grados, estamos en una latitud 40, no podemos decir que el ángulo óptimo de inclinación es 40 grados. Y lo vamos a ver con un par de ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, ciudad de Panamá, ¿de acuerdo? La ciudad de Panamá está en latitud 9 grados. ¿Cuál es el ángulo de orientación óptimo? Pues como estamos a 9 grados norte, será el sur verdadero.
y ahí estoy utilizando pues una referencia cartesiana. Estamos diciendo que el ángulo de inclinación, el ángulo de orientación óptimo es 180 grados, es decir, el sur verdadero. ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Pues yo aplico la fórmula, digo que 3,7 es, perdón, que el ángulo óptimo de inclinación es 3,7 más 0,69 por la latitud del lugar, sustituyo la latitud del lugar y me da que el ángulo de inclinación óptimo es 9,91 grados. Casualmente muy cercano a 9 grados. Claro, cuando vas a pedirle la estructura al fabricante no le puedes decir, oye, yo quiero una estructura para 9,91 grados. O sea, te vas a ir siempre a pedirle pues ángulos más estándares. Pues le vas a decir o de 5 grados o de 10 grados. Bueno, en este caso yo pediría estructura para 10 grados. Otro ejemplo muy diferente, para que veas la diferencia, pues Oslo. Oslo es una ciudad que se encuentra a 59 grados, casi 60 grados norte, o sea, muy al norte de Panamá, bastante más al norte de Panamá. ¿Cuál es su ángulo de orientación? Bueno, pues igual que en Panamá, será el sur verdadero. ¿Vale? Pues alfa 180 grados, utilizando pues como referencia un eje cartesiano. El ángulo de inclinación, bueno, pues igual, procedo a sustituir la latitud en la fórmula de la inclinación óptima y bueno, pues aparece que la inclinación óptima es 45,1 grados. Como verás, de 60 grados a 45 grados hay una gran diferencia. Bueno, pues cuando hables con el fabricante te dirá, pues yo tengo estructuras a 40 grados o a 50 grados, o a lo mejor te dice a 45 grados. Bueno, pues tú ya decidirás qué inclinación tienes que darle. Bien. Antes de entrar en estudios de sombra, te quería decir que una vez que tú tienes el ángulo de orientación óptimo y el ángulo de inclinación óptimo, si tú quieres maximizar la producción durante los meses de invierno, por la razón que sea, tú quieres, porque estás más tiempo en casa o lo que sea, ¿de acuerdo? Tendrás que reducir el ángulo de inclinación del módulo, tendrás que inclinar más tendrás que aumentar la inclinación del módulo respecto a la inclinación óptima, ¿vale? Esto es si quieres maximizar la producción en invierno, porque el sol está más bajito. Al estar el sol más bajito, tienes que darle un poquito más de inclinación. Si por el contrario quieres maximizar la producción fotovoltaica en los meses de verano, puede ser, por ejemplo, un riego, ¿vale? Estamos en el campo, estamos poniendo una instalación fotovoltaica, recordemos que estos cálculos son comunes para todas las aplicaciones. Pues si estamos en verano y estamos en un campo que le queremos dar riego y queremos maximizar el riego en los meses de verano, o en las piscinas, ¿de acuerdo? En las piscinas que pongamos un bombeo de piscina, pues la gente se baña más en verano que en invierno, ¿verdad? Bueno, pues en ese caso, si queremos maximizar la producción en verano, lo que haremos será todo lo contrario, reducir el ángulo de inclinación respecto al ángulo óptimo, ¿vale? Esto es algo que, bueno, pues que puedes tener en cuenta. Yo no suelo utilizarlo, yo suelo poner el ángulo de inclinación óptimo porque realmente quizás el caso más diferente es el de las piscinas, en el que sí que es verdad que en verano tienes que maximizar el funcionamiento de las bombas para el tema de filtrado y clorado y todo esto, pero cuando estamos hablando de un riego, pues generalmente durante todo el año necesitas riego, o si estás haciendo una instalación de autoconsumo o de generación, bueno, pues tú quieres generación máxima durante todo el año, ¿vale? Y bueno, hemos visto lo que son los ángulos de orientación e inclinación. Vamos a entrar ahora en un estudio de sombras, que es muy importante también, ¿eh? Nosotros debemos evitar siempre poner los módulos bajo... evitar las sombras, ¿de acuerdo? Que las sombras que nos podamos encontrar, que podamos tener, no afectan a los módulos, porque eso va a repercutir directamente en la generación fotovoltaica. Tenemos dos cosas, sombras propias y sombras ajenas. Las sombras propias yo las llamo a aquellas sombras que generan la propia instalación fotovoltaica, es decir, los módulos cuando los tenemos inclinados, ¿de acuerdo?, generan una sombra. Pues tenemos que evitar que esa sombra que genera el módulo fotovoltaico afecte a la fila de detrás, ¿no? O si estamos en un campo generador
y estamos poniendo una caseta con inversores, pues evitar que la sombra que genera la caseta de inversores afecte a los módulos. Esos son lo que llamamos sombras propias, sombras de la propia instalación fotovoltaica. Pero también tenemos sombras ajenas, que se dan mucho pues cuando tenemos instalaciones de autoconsumo o instalaciones aisladas en un bosque o en la propia ciudad, que tenemos, pues si estamos encima de un edificio, pues tenemos la torre de los ascensores o una escalera o sombras del edificio contiguo. Si estamos en el campo, bueno, pues en una instalación aislada es muy fácil si tenemos una casa que nos dé sombras los árboles, o incluso en un campo generador a veces también aparecen sombras debido pues a las vallas que se ponen perimetrales. Es decir, todo esto aparece. Bueno, pues en la manera de lo posible hay que evitar estas sombras. ¿Vale? El Sol, a lo largo de su recorrido en la esfera celeste, ¿de acuerdo?, va generando una sombra a lo largo del día y del año. Esa sombra es más larga, la sombra que genera un objeto es más larga siempre en el hemisferio norte en los meses de invierno, porque el Sol está más bajito. Al estar más bajito, la sombra que proyecta un objeto es más larga. Cuando el Sol en verano, que está más alto, la sombra es más cortita, ¿vale? Entonces, para calcular la sombra, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener en cuenta tres parámetros realmente. Tres parámetros. Bueno, realmente son dos parámetros. La longitud, la altura del obstáculo, la altura vertical del obstáculo, porque podemos tener por decir algo, ahí tienes un poste, pues el poste mide 5 metros, pero si el poste está doblado, realmente consideraremos la altura vertical del poste, no es esta, ¿vale? Esa. Bueno, pues siempre consideramos la longitud vertical del poste y esa es la longitud o la distancia horizontal de la sombra, y tendremos en cuenta también la altura solar, epsilon, ¿vale? Pues es muy facilita la fórmula, ¿vale? La distancia, la longitud de la sombra sobre un plano horizontal, siempre sobre un plano horizontal, ¿eh? Recuerda, sobre un plano horizontal. Luego, si realmente quieres calcular la sombra sobre un plano inclinado, tendrás que hacer un segundo juego trigonométrico, ¿de acuerdo? Pero siempre ese es la sombra, la proyección de la sombra en una superficie horizontal. Bueno, pues es tan fácil como aplicar la longitud, la altura vertical, la longitud vertical del obstáculo dividido por la tangente de epsilon. ¿Bien? Eso es una manera de representar pues un poquito cuando realmente lo que tenemos, ¿vale? O sea, mientras que esta fórmula es si tenemos la longitud vertical del obstáculo, aquí lo llevamos un poquito a el módulo inclinado, ¿de acuerdo? Nosotros cuando inclinamos un módulo, pues a veces no tenemos la distancia vertical del módulo, o sea, no nos vamos a poner a calcular. Si yo te doy ya una formulita mucho más sencilla de aplicación, que al final es lo mismo, que es, suponiendo que sabes, que eso vas a saber, la longitud del módulo, no vertical, sino la longitud que tiene el módulo, y el ángulo de inclinación, que en este caso lo estamos llamando gamma, pues aplicas esa ecuación y obtienes la distancia x, la distancia que existe entre filas, ¿de acuerdo? A mí me gusta también definir la distancia d, porque a la hora de dibujarlo en un plano o de estar en obra, a mí me resulta más fácil. No quiere decir que sea más fácil. A mí personalmente me resulta más fácil definir la distancia d, que es la distancia que existe entre el final de una fila y el inicio de otra fila. Bueno, pues con esta ecuación, ¿de acuerdo? Pues sacamos la distancia d. O sea que puedes tener las dos referencias, ¿de acuerdo? Luego aplicas la que quieras o la que te parezca más cómoda. ¿Vale? Bueno, nos falta una cosa, nos falta calcular la altura solar. Como te he comentado antes, el Sol, dependiendo de el momento del día y el momento del año, tiene una altura diferente, que lo hemos visto en el tema de geometría solar, ¿vale? Pues podemos hablar de la declinación solar, de la altura solar. ¿Cuál es la altura que a nosotros nos va a interesar? La altura a la cual el Sol genera sobre un obstáculo la sombra más larga.
Y esto va a ser siempre en el peor día del año, en el 21 de diciembre en el hemisferio norte, ¿vale? Que es el día más corto del año, es el día en el que el Sol realmente adquiere menos altura. Bueno, pues para ese día calcularemos siempre la sombra que puede dar un objeto. La altura solar se calcula como 67 grados menos la latitud del lugar. Si haces un poquito de memoria y hablamos, y te recuerdo los 23 y pico grados que había de giro, ¿vale? De inclinación de nuestro eje de giro, del eje terrestre de giro respecto a una vertical, que eran 23 grados, bueno, pues igualmente, de una serie de ecuaciones, de desarrollo de ecuaciones, aparece esta ecuación para la cual podemos calcular la altura solar, que son 90 grados, realmente son 90 menos la inclinación del eje de la Tierra, que son 23 grados, menos la latitud. ¿De acuerdo? Esto es como curiosidad, por eso te dije al principio que no olvidaras nunca esos 23 grados, porque esos 23 grados a lo largo de, bueno, pues si nos metiéramos en temas de desarrollo de geometría solar, pues saldría bastantes veces. Bueno, pues con esa formulita consigues saber el ángulo, la altura solar que existe para el 21 de diciembre. Pues nada, solo nos queda ver un par de ejemplos. San Diego, latitud 32 grados con 42 minutos norte. Y tenemos un módulo, ¿de acuerdo? Nos está dando un módulo de estándar de 60 celdas, perdón, de 60 celdas, que son 1,65 m por casi 1 metro de anchura. Y bueno, pues vamos a definir el ángulo de orientación e inclinación y cuál tiene que ser la distancia entre filas. En este caso el ángulo de orientación, yo digo alfa igual a 0, pero yo sé que no es el norte, yo sé que es el ángulo azimutal, ¿vale? Siempre que uno sepa de qué está hablando, ¿de acuerdo? Podemos decir 0 o 180 grados, pero 0 es siempre y cuando sea el ángulo azimutal, es decir, el azimut. El ángulo de inclinación, bueno, pues simplemente sustituimos en la fórmula y nos da 26,3 grados, que yo tomaré 25 grados de inclinación aproximadamente, ¿de acuerdo? Para que el fabricante me va a resultar mucho más fácil encontrar estructura a 25 grados. Bueno, lo siguiente es calcular el ángulo solar para el 21 de diciembre en San Diego. Sustituimos por la latitud y nos da que el ángulo solar son 33,25 grados. Y ya procedo a sustituir en la fórmula de la distancia horizontal que debo mantener entre filas de módulos para módulos en disposición vertical, es decir, puestos así, no así. Imaginemos que esto es un módulo, ¿de acuerdo? Imaginemos que esto es un módulo, ¿de acuerdo? Yo el módulo lo puedo instalar, si lo pongo en perfil, así o así, o sea, en disposición vertical, ¿vale? O en disposición horizontal, ¿vale? Con su inclinación. ¿Vale? Con su inclinación. Bueno, pues suponiendo que lo inclinamos en disposición vertical, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tenemos aquí que esta longitud sería 1650 milímetros y esto de aquí serían 25 grados, ¿vale? La inclinación sería 25 grados. Bueno, pues sustituyendo gamma por el ángulo de... Recuerda que gamma es beta, ¿vale? Estamos utilizando diferentes fórmulas. Gamma es el ángulo de inclinación óptimo, o el ángulo de inclinación óptimo, el ángulo de inclinación que yo le voy a dar. Y epsilon es, bueno, pues la altura solar. ¿Vale? Pues sustituyendo, me sale que la distancia que tiene que haber entre filas es de 2,56 metros. Es decir, que yo tendré que mantener desde una fila hasta otra fila 2,56 metros. Puedo obtener la distancia D. La distancia D sería la distancia que existe desde el final de la fila hasta el inicio de esta fila, ¿vale? Bueno, pues la distancia D sería de 1,06 metros. Y hasta aquí un poquito todo esta primera parte del tema 4 de los cálculos comunes en una instalación fotovoltaica, ¿de acuerdo? Recuerda que siempre has de tener en cuenta cuál es el ángulo de inclinación, de orientación óptimo y cuál es el ángulo de inclinación óptimo. Luego ya verás si lo puedes cumplir o no. Si no lo puedes cumplir, pues tendrás que tener en cuenta las pérdidas que habrá por inclinación y orientación, que las veremos más adelante. Y por otro lado es importante que respetes las sombras que puede aparecer en una instalación fotovoltaica, tanto propias como ajenas, ¿vale? También te he mostrado de manera rápida cómo calcular la distancia que puede haber entre filas, ¿de acuerdo? Esas fórmulas que se aplican para calcular la distancia que tiene que haber entre filas para evitar sombras propias
también la puedes utilizar para calcular la distancia que tiene que haber entre un objeto y una fila de módulos, teniendo en cuenta que podemos poner como altura del objeto pues lo que sería la altura del módulo, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en el siguiente punto.